¿Y si todo lo que hiciste por amor fue exactamente lo que lo encadenó? ¿Y si en tu intento de protegerlo lo has dejado ciego ante sí mismo? Hay silencios entre padres e hijos que no nacen de la distancia, sino de heridas que jamás se nombraron. ¿Cuántas veces has confundido cuidado con control? ¿Cuántas veces tu voz interior ha sido ignorada mientras intentabas moldear a alguien que ya no era tu reflejo? Lo que no se dice entre padre e hijo crece en las sombras hasta que se convierte en abismo. Ser padre de un hijo adulto no es continuar una historia, es aceptar que la historia ya no te pertenece. Pero, ¿y si tu necesidad de permanecer en Dinoset, su vida no es amor, sino miedo a desaparecer en su mundo? Jung decía que no hay mayor influencia en el alma de un hijo que la vida inconsciente de su padre. ¿Has observado tu sombra antes de proyectarla sobre él? ¿Has confundido sabiduría con hábito? ¿Y si lo que crees que es orientación es en realidad una repetición inconsciente de tus propias heridas? Hay errores que no parecen errores, porque están disfrazados de cariño. Hay frases que se repiten entre generaciones, no porque sean verdad, sino porque nadie se atrevió a cuestionarlas. ¿Y si ser buen padre no es dar consejos, sino aprender a callar? ¿Y si, en lugar de estar presente, debes aprender a desaparecer con elegancia? Lo que más necesita un hijo adulto no es tu opinión, es tu presencia silenciosa, tu respeto absoluto, tu renuncia al poder. Pero esa renuncia no es fácil, porque el ego grita cuando ya no es necesario, porque la identidad de padre fue por años tu brújula, tu escudo, tu razón de existir. Entonces, ¿cómo dejar de interferir cuando el alma se siente inútil sin el rol de guía? Jung hablaba del proceso de individuación, la separación necesaria entre el yo y las máscaras. ¿Estás dispuesto a dejar ir la máscara del Padre omnipresente para que Él pueda encontrar al hombre que hay detrás? No se trata de errores comunes, se trata de fracturas invisibles que siembran resentimiento lento. No son 5 cosas las que debes evitar. Son 5 portales hacia la conciencia. Cada una es una trampa disfrazada de virtud. Cada una es una oportunidad de transformación o de repetición. ¿Y si ya cometiste todas? ¿Y si no es demasiado tarde para deshacer el daño? Pero cuidado, este viaje no es hacia tu hijo, es hacia ti. El alma de un hijo adulto no necesita que lo abraces con palabras, sino que lo liberes de tus cadenas invisibles. Cada sugerencia, cada juicio, cada intervención camuflada de preocupación puede ser una soga más apretada alrededor de su libertad. ¿Puedes soportar verlo equivocarse sin intervenir? ¿Puedes ver su caída sin ofrecerle una red? Porque tal vez esa caída sea el único camino hacia su verdadero despertar. Y aquí comienza la paradoja más cruel. Cuanto más amas, más debes callar. Cuanto más deseas ayudar, más debes desaparecer. Porque amar a un hijo adulto es en realidad un acto de fe. Es confiar en lo que no puedes controlar. Es amar lo que ya no te necesita. ¿Estás preparado para ese nivel de desapego? ¿O sigues aferrado al eco de su infancia para justificar tu presencia en su adultez? Hay padres que están tan ocupados enseñando que se olvidan de mirar. ¿Y si tu hijo ya es más sabio que tú en ciertas áreas? ¿Y si el maestro ahora necesita aprender? Jung afirmaba que todo encuentro auténtico implica transformación mutua. Pero para que eso ocurra, debes dejar de ser el padre que sabe y convertirte en el hombre que escucha. ¿Puedes hacer eso? ¿O tu necesidad de tener razón es más fuerte que tu deseo de conexión? No subestimes el poder de tus palabras, ni el peso de tus silencios. Lo que hoy le dices puede convertirse en su voz interior mañana, pero lo que hoy callas por miedo puede convertirse en su herida más profunda. Este equilibrio es delicado, y la mayoría lo rompe por inercia, porque nadie enseña cómo ser padre de un hijo adulto, y sin embargo, es una de las etapas más sagradas y peligrosas del vínculo. Este video no es una guía de comportamiento, es una confrontación, un espejo que no busca halagarte, sino revelarte, porque antes de corregir a tu hijo, necesitas comprender lo que aún no has sanado en ti.
¿Cuántas decisiones le has exigido que tome, que tú jamás tuviste el valor de tomar? ¿Cuántas veces lo has criticado por seguir el mismo patrón que tú le mostraste? No hay herencia más tóxica que la inconsciente. A lo largo de los próximos minutos, no escucharás soluciones fáciles. Lo que escucharás será... No se trata de hacerlo sentir amado, se trata de hacerlo sentir libre. Y la libertad para un hijo no siempre se ve como amor. A veces se siente como abandono. A veces se confunde con indiferencia. Pero si tu presencia no permite su crecimiento, entonces no es presencia, es invasión, y lo que no se transforma se repite. Lo que no se suelta se pudre. ¿Estás dispuesto a mirar lo que has evitado toda tu vida? ¿Estás preparado para reconocer que lo hiciste lo mejor que pudiste y aún así fue insuficiente? Porque eso no te convierte en un mal padre, te convierte en un ser humano. Uno que ahora tiene la oportunidad de trascender el amor condicionado, ese amor que da esperando algo a cambio, y ofrecer por fin amor real. El que no aprieta, el que no exige, el que observa y honra desde la distancia. Así que no avances a la próxima escena esperando consejos superficiales. Lo que viene es una autopsia emocional, una exploración de las raíces invisibles que se esconden detrás de 5 acciones que parecen inofensivas, pero que tienen el poder de arruinar cualquier vínculo. Acciones que, sin que lo notes, repites por miedo, por costumbre, por dolor o por amor mal entendido. Prepárate, porque lo que descubrirás no es sobre tu hijo, es sobre ti. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que siempre ha sido necesario, mirar, pero esta vez sin apartar la mirada. Hay un momento imperceptible en la vida de todo padre en que el hijo deja de ser una prolongación de sí mismo y se convierte en un espejo incómodo. No lo anuncia una conversación, ni lo marca una fecha concreta. Simplemente un día descubres que tus palabras ya no tienen el mismo eco, que tus consejos rebotan como piedras lanzadas a un lago seco. Lo que antes fluía ahora se tensiona. Y en ese silencio, que al principio parece una falta de gratitud, comienza a revelarse algo más profundo. El hijo ya no te necesita para vivir, te necesita para comprenderse. Pero eso no es algo que se dé con instrucciones. Solo se da cuando el padre deja de ser figura y se convierte en presencia. Una presencia que no invade, pero tampoco se ausenta. Sin embargo, pocos padres soportan esa metamorfosis. Porque, ¿quién eres tú cuando ya no te escuchan? ¿Qué queda de tu identidad cuando ya no puedes dirigir, proteger o corregir? Muchos intentan retener su rol mediante formas disfrazadas de amor, preguntas excesivas, consejos no solicitados, visitas cargadas, de juicio oculto. Lo hacen con ternura, sí, pero también con miedo. El miedo ancestral de perder el lugar que tanto les costó construir. Y no se dan cuenta de que ese acto, que para ellos es cercanía, para el hijo adulto es invasión. No física, sino psíquica. Como si el padre no pudiera aceptar que el alma de su hijo necesita ahora su propia arquitectura interior, libre de columnas prestadas. Y es ahí donde nace el primer gran error: no respetar el espacio psíquico del hijo. Un hijo adulto necesita diferenciarse, romper el molde que lo formó para después decidir si quiere integrarlo o no. Si no lo dejas ir, si no lo permites tropezar sin intervenir, interrumpes su proceso de individuación. No estás ayudando, estás interfiriendo. Porque la ayuda verdadera no se da desde la imposición, sino desde la humildad, desde el reconocimiento de que tú también estás aprendiendo. Porque ser padre no termina cuando el hijo se muda o trabaja. Continúa como una danza sutil entre presencia y ausencia, entre palabra y silencio, entre el amor que abraza y el que sabe retirarse. ¿Puedes amar sin intervenir? ¿Puedes mirar sus errores sin tomar el control? La mayoría de los padres dirá que sí, pero sus acciones contarán otra historia. Porque cuando tu hijo te cuenta una decisión que no apruebas, ¿realmente lo escuchas o esperas tu turno para corregirlo? ¿Cuántas veces tus sugerencias son solo formas educadas de imponer tu mapa sobre su territorio?
Jung decía que todo lo que no se hace consciente se convierte en destino, y ese destino puede ser repetir, sin saber, los mismos errores que tú le enseñaste mientras lo protegías. ¿Estás dispuesto a verlo sin máscaras o prefieres seguir creyendo que todo lo que hiciste fue por su bien? Lo más duro de aceptar no es que él no necesita tu guía, es que tú sí necesitas su distancia para reencontrarte contigo mismo, porque su partida simbólica es tu oportunidad de volver a ti, de mirar tus heridas no resueltas, tus sueños no vividos, tu identidad más allá del rol de padre. Pero eso duele, porque significa dejar de esconderte detrás de tu función y enfrentarte al vacío que aparece cuando ya no te buscan. ¿Estás preparado para eso? ¿O prefieres quedarte en la comodidad del sacrificio, creyendo que tu deber es seguir dando, cuando en realidad muchos padres caen en el segundo gran error sin siquiera sospecharlo: seguir resolviendo problemas que ya no les corresponden? Lo hacen desde la culpa, desde la costumbre, desde un amor que no ha evolucionado. Pagan deudas que no son suyas, toman decisiones que ya no les competen, resuelven trámites, conflictos o incluso disputas emocionales que forman parte del camino del hijo. Lo hacen convencidos de que están apoyando. Pero lo que realmente están haciendo es castrar el crecimiento, evitar que el hijo se confronte con su propia vida. Porque el verdadero aprendizaje nace del caos, no del orden impuesto desde afuera. El hijo que nunca tropieza, nunca descubre su fuerza. El hijo que siempre es rescatado, nunca construye confianza en sí mismo. Y lo que parece amor termina siendo un veneno suave que debilita el alma. El padre que todo lo resuelve es, sin saberlo, un ladrón de experiencias. Y aunque su intención sea buena, su efecto es devastador. Jung afirmaba que todo exceso es una sombra disfrazada, y ese exceso de ayuda suele ocultar una necesidad profunda de seguir siendo indispensable, de seguir teniendo un propósito. Pero, cuando el propósito del padre invade el proceso del hijo, se convierte en prisión. El acto más amoroso puede ser el más doloroso: dejarlo enfrentar su propio caos. Observarlo mientras se equivoca, sin correr a salvarlo. Acompañarlo sin interferir, escuchar sin ofrecer soluciones. Eso no es indiferencia, es respeto. Respeto por su alma, por su destino, por su derecho a equivocarse. Pero para eso, el padre necesita hacer un duelo silencioso por el rol que ya no tiene sentido, un duelo por el poder que ya no puede ejercer. Solo desde ese vacío puede emerger una nueva forma de vínculo, no basada en dependencia, sino en libertad mutua, en horizontalidad. Y aquí surge el tercer gran error: hablar desde el juicio en lugar de desde la experiencia. El juicio cierra, la experiencia abre. Cuando un padre juzga, el hijo se aleja. Pero cuando un padre comparte su historia sin imponerla, algo sutil ocurre. Se abre un espacio de humanidad. No eres el padre que corrige, eres el hombre que también se equivocó, que también sintió miedo, que también falló. Y en esa confesión sin orgullo, sin autoridad, se crea un puente real, porque el hijo ya no escucha a un rol, sino a una persona. Una persona que reconoce sus propias sombras sin proyectarlas. Los padres que no han revisado su historia están condenados a repetirla a través de sus hijos. Cada «yo lo hago por tu bien» esconde una herida no sanada. Cada «yo sé lo que es mejor» revela una necesidad de control. Y cada «yo nunca te dejaría pasar por eso» es una forma de negar la autonomía del otro. El hijo adulto no necesita modelos perfectos, necesita testigos auténticos. Padres que puedan decir: yo también me perdí, yo también dudé, yo también me equivoqué. No para ser idolatrados, sino para ser comprendidos. Y en esa comprensión mutua, algo cambia. Ese cambio no ocurre en la palabra, sino en el cuerpo. En la forma en que el padre deja de tensarse cuando el hijo elige diferente. En la manera en que ya no se impone, sino que espera. En los silencios que ya no son castigo, sino respeto. En las miradas que ya no juzgan, sino acompañan. Porque
El alma percibe lo que la lengua calla, y si tu energía es de crítica, tu hijo lo sentirá aunque sonrías. Por eso, transformar el vínculo no es cuestión de técnicas, es cuestión de conciencia. Conciencia de quién eres cuando ya no ocupas el lugar de autoridad. ¿Puedes seguir siendo amor, incluso sin poder? Hay un cuarto error aún más sutil: vivir a través del hijo. Cuando el padre no realizó sus propios sueños, cuando no se atrevió a romper sus propios miedos, cuando dejó partes de sí mismo enterradas bajo la rutina y la responsabilidad, corre el riesgo de buscar sentido en la vida del otro. Y ahí empieza el ciclo más destructivo, porque el hijo no es tu segunda oportunidad, no es el portador de tus anhelos frustrados, no está aquí para realizar lo que tú no pudiste. Pero muchos padres, sin saberlo, lo cargan con ese peso, y lo hacen desde el amor. Lo más peligroso es que creen que lo hacen bien. Ese amor no es libre, es condicional. Solo si sigue tu camino, solo si cumple tus expectativas, solo si valida tus decisiones, entonces lo amas. Pero si elige distinto, si rompe el molde, si cuestiona lo que tú diste por sagrado, entonces lo castigas con silencio, con culpa, con desaprobación. Esa es la cadena invisible que muchos hijos llevan por años sin entender por qué sienten vergüenza de sí mismos. Jung hablaba de la culpa inconsciente heredada, esa sensación de fallarle a alguien sin saber cómo. Y muchas veces esa culpa viene del padre que no supo soltar su propio dolor. El mayor regalo que puedes darle a tu hijo adulto no es apoyo financiero, ni consejos sabios, ni tiempo compartido. Es tu libertad interna. Es mostrarle que tú no necesitas que él sea nada para sentirte pleno, que tú eres suficiente por ti mismo, que no dependes de su aprobación ni de su cercanía. Solo desde ese lugar puedes amar sin condiciones. Solo desde ese lugar puedes permitirle vivir su vida, no como tú deseas, sino como él necesita. Pero eso implica hacer algo que muchos temen: mirarse al espejo y descubrir quién eres sin el título de padre perfecto. Y ese descubrimiento puede doler, porque te confronta con tus vacíos, tus dependencias emocionales, tu necesidad de ser necesario. Pero también puede liberarte, porque te devuelve a ti, a tus pasiones olvidadas, a tus proyectos inconclusos, a tu cuerpo que ya no está al servicio del otro. Ser padre de un hijo adulto es una oportunidad de renacer como hombre, como ser humano, como alma individual. Pero eso no se logra controlando su camino, se logra soltando el tuyo. El quinto error es el más invisible de todos: negar la transformación, querer que todo siga igual, aferrarse a la nostalgia, al recuerdo del niño que corría hacia ti buscando protección. Pero ese niño ya no está, y mientras tú sigas tratándolo como tal, solo lograrás ahuyentarlo. No porque no te ame, sino porque necesita espacio para ser quien es. Y tú, si realmente lo amas, tendrás que aprender a amar esa nueva versión, incluso si no la entiendes, incluso si te duele, incluso si no se parece en nada a lo que soñaste. Tal vez, después de todo, ser padre no era enseñar el camino, sino aprender a caminar al lado de otro sin robarle el paso. No era construir un hijo a imagen de tus ideales, sino sostener en silencio su derecho a no parecerse a ti. Y quizá por eso duele tanto, porque no nos entrenaron para amar desde la renuncia. Nos enseñaron a cuidar pero no a soltar, a proteger pero no a desaparecer con dignidad, a guiar pero no a guardar silencio cuando el alma del otro ya sabe hacia dónde ir. Puedes aceptar que tu mayor acto de amor puede ser convertirte en sombra, para que el otro brille sin tu luz. Los viejos símbolos no mueren, se transforman. La casa que un día fue refugio, ahora es solo un recuerdo que debe volverse raíz. La voz que fue consuelo, ahora necesita volverse eco. Y tus manos que alguna vez lo alzaron, ahora deben aprender a no retener. Porque el alma no crece bajo vigilancia, sino en el misterio de su propio abismo. Y si alguna vez amaste realmente, sabrás que el verdadero amor es el que bendice la partida, aunque no regresen,
aunque no miren atrás, aunque nunca sepan todo lo que callaste por amor. Tal vez siempre supiste que este momento llegaría, que un día ibas a dejar de ser el centro de su universo, que iba a mirarte sin pedir permiso, que iba a elegir algo que tú no comprendes, y sin embargo, tendrías que amarlo igual, porque ahí es donde el amor trasciende la carne y se convierte en alma. En ese instante, en que no necesitas entender para acompañar, ni estar de acuerdo, para respetar, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes amar sin exigir ser comprendido? ¿Puedes ser ese silencio amoroso que no oprime, pero tampoco se borra? Hay padres que se convierten en templos y otros que se convierten en cárceles, no por maldad, sino por miedo. El miedo de no saber quién eres cuando ya no te necesitan. El miedo de perder el único rol que te daba sentido. Pero ese miedo es el umbral. Porque si lo cruzas, si te atreves a entrar en esa soledad sin ropajes, sin títulos, sin función, tal vez encuentres algo que habías perdido. A ti mismo. No al padre, no al proveedor, no al protector. A ti. Ese tú que quedó dormido cuando nació el deber. No es el hijo quien debe liberarte de ti. Eres tú quien debe soltarlo para poder liberarte. Porque no hay nada más triste que un padre que envejece esperando ser llamado, cuando en realidad lo que su alma anhela es ser visto sin ser necesario. Y es ahí donde comienza el verdadero vínculo, cuando no se necesita. Pero se elige, cuando no hay deber, pero sí presencia, cuando no hay guión, pero sí verdad. Esa verdad que no se dice, que no se explica, que solo se habita. ¿Y tú la habitas? ¿O sigues disfrazando control de preocupación, juicio de sabiduría, miedo de amor? Porque el hijo lo siente, aunque no lo diga. Percibe cada gesto que no es libre, cada mirada que espera algo a cambio, cada abrazo que exige fidelidad a una imagen antigua. ¿Puedes abrazarlo sin esa carga? ¿Puedes mirarlo y decirle, sin palabras, que no tiene que parecerse a ti para ser amado por ti? Ese es el verdadero acto de redención, no la que se predica, la que se encarna. La paradoja es cruel pero reveladora. Cuanto más lo retienes, más se aleja. Cuanto más lo dejas ser, más cerca se queda, porque nadie se queda donde no puede respirar. Y el alma de un hijo adulto necesita aire, necesita errores, necesita vértigo, necesita equivocarse sin ser corregido, necesita dudar sin ser guiado, necesita perderse sin ser rescatado. Solo así puede encontrarse de verdad. Y tú, como padre, no estás llamado a evitarle ese proceso. Estás llamado a sostener el espacio sagrado donde eso pueda ocurrir sin juicio. Pero para sostenerlo, debes vaciarte. Vaciarte de expectativas, de heridas proyectadas, de nostalgia mal digerida. Debes dejar de buscar en él lo que tú no pudiste ser, porque él no vino a completarte. No es tu espejo, ni tu cura, ni tu segunda oportunidad. Es una vida aparte, una vida que quizás ni siquiera te entienda, pero que aún así te honra, si tú aprendes a no invadirla. Y honrar a veces es tan simple como no tocar, como ver sin intervenir, como amar sin formar. Recuerda aquel primer momento en que lo tuviste en tus brazos. No sabía hablar, no sabía caminar, no sabía pedirte nada, y aún así lo amaste. ¿Qué cambió desde entonces? Solo tu necesidad de que él te devuelva algo, de que te valide, te admire, te apruebe. Pero él no vino a eso. No vino a ser el juez de tu paternidad. Vino a vivir su vida. Y si tú puedes volver a ese primer amor, el que no espera, el que no exige, el que simplemente es, entonces todavía puedes amarlo como merece. Porque al final, el vínculo entre un padre y un hijo adulto ya no se basa en dependencia, ni en obediencia, ni en tradición. Se basa en respeto. Y el respeto solo nace cuando el padre se convierte en hombre y el hijo se convierte en alma. Cuando ambos se despojan de los roles heredados y se miran como iguales, no en jerarquía, sino en humanidad. Y esa igualdad no
se fuerza, se permite, se espera, se honra. A veces, la mayor muestra de sabiduría es quedarse callado, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no necesitas decirlo, porque sabes que tu presencia dice más que tus consejos, que tu silencio, si es verdadero, puede ser un refugio más profundo que 1000 palabras. El silencio del que acepta, el silencio del que ama sin condiciones, el silencio del que ya no necesita ser el centro, porque ha aprendido a ser raíz. ¿Y tú? ¿Eres raíz o eres peso? ¿Sostienes o limitas? ¿Amas o controlas? Son preguntas que no se responden con palabras, sino con actos, con la forma en que te despides cuando no te llaman, con la forma en que bendices aunque no entiendas, con la forma en que te haces presente sin invadir, porque solo entonces el Hijo podrá volver, no por obligación, no por deuda, sino porque tú has creado un espacio donde Él puede ser sin dejar de amarte. Tal vez nunca vuelvan a ser como antes, y eso está bien, porque como antes era dependencia, era necesidad, era inmadurez compartida. Ahora puede haber otra cosa, algo más sutil, más silencioso, más verdadero. Pero para eso debes morir simbólicamente a quien fuiste, dejar que el padre antiguo muera para que nazca el hombre que puede acompañar sin dirigir, el hombre que ya no necesita tener razón, porque ha encontrado paz en no saber. Esa es la verdadera herencia, no la que se deja en testamentos, sino la que se siembra en la memoria emocional del otro. Que cuando él piense en ti no sienta presión ni culpa, sino libertad. No recuerde consejos, sino ternura. No escuche tu voz, sino tu confianza, porque esa confianza es el puente que quedará cuando tú ya no estés. Ese silencio tuyo, firme, pero amoroso, será su ancla cuando el mundo lo sacuda. Y quizá, solo quizá, eso era ser padre todo el tiempo, no enseñar cómo vivir, sino amar lo suficiente como para no impedirlo. No imponer el camino, sino alumbrar desde lejos, sin esperar que te sigan, y quedarte ahí, sin moverte, mientras ellos deciden, si vuelven, si llaman, si miran, y cuando lo hagan, si lo hacen, que encuentren en ti algo que nunca cambió, un amor que no necesita tener razón para seguir siendo verdadero.